Muy bien, pues hoy nos toca hablar, para conseguir la simetría con la tesela del último día, que fue sobre el mito de la naturaleza, pues hoy vamos a hablar del mito de la cultura, que son dos mitos correlativos en cierto modo, aunque no sea más que porque la oposición naturaleza-cultura pues es una oposición ya tradicional. Bien, el mito de la cultura llamamos así a partir de un libro que apareció, pues no sé, hace los años 70, no me acuerdo cuándo, los años 90, 90 y tantos, 95, 96, titulado El mito de la cultura, que tuvo, por cierto, varias ediciones, incluso se tradujo al alemán, etcétera, pero que tuvo muy poco influjo. Es una de las paradojas, ¿verdad? Es decir, que no es posible decir que fuera un libro desconocido, todo lo contrario, pero sin embargo se ve que las ideologías dominantes son tan potentes que resisten a cualquier crítica. Pues bien, lo esencial del mito de la cultura era tratar de demostrar que lo que entendemos por cultura, como término que está en ascenso desde hace ya muchos años, hasta el punto que ha escalado, ya hace muchos años, ya ha escalado ya, pues qué sé yo, las constituciones políticas de diferentes países, pues por ejemplo, de Francia, de Alemania, de la Unión Soviética, de España, del Brasil. Es decir, la cultura aparece en prácticamente todas las constituciones como un contenido y un objetivo principal de los estados. Es decir, y no tiene parangón con otro, ¿verdad? Ni con la religión ni con la familia. Por ejemplo, en la Constitución española vigente, me parece que es el artículo 44, se dice algo así como esto, dice: el Estado deberá propiciar el acceso a la cultura de todos los ciudadanos. Claro, yo a algunos les he preguntado, bueno, el acceso a la cultura, ¿a qué cultura? Claro, la gracia consiste en que no hay que decir ninguna, es la cultura. Y lo pero si era la cultura cretense o la cultura maya. Y no, es la cultura. Bueno, ya está. Y con esto se le llena la boca. Y entonces nos dejamos los ministerios de cultura, la cultura de un pueblo. Y esta idea pues fue tomando incremento cada vez más. Hubo, por ejemplo, para referirnos a España, hubo un cierto recelo en la época del franquismo por parte de la Iglesia, que era muy curioso. La Iglesia católica veía con cierto... y otros sectores que no eran de la Iglesia, y le llamaban cultura con K, en plan despectivo. Claro, cultura con K, que era claro, el origen germánico de la palabra, del Kulturkampf de Bismarck, ¿no? Pero la cultura, y claro, y el Kulturkampf de Bismarck, la lucha por la cultura en 1870, pues era una lucha contra la Iglesia católica principalmente. O sea, que tenían un fundamento histórico, pero inmediatamente esto se disolvió y muchas veces hemos citado un discurso famoso de Girón, el ministro del Trabajo famoso de la época de Franco, en un discurso que pronunció en Sevilla y que se difundió muchísimo, en donde prácticamente enarbolaba la bandera de la cultura como el objetivo del Estado de entonces, ¿no? Y de todos los estados. Y decía, la lucha por la cultura es la lucha de todos los trabajadores y todos los ciudadanos, mucho más que la lucha de clase. La diferencia entre los hombres no es diferencia de clase, sino luchas por la cultura. Es decir, era una defensa de la cultura que daba cinto y raya pues, a los discursos de Trotsky o de Goebbels, ¿verdad? Bien. Y digo de Goebbels porque aun cuando se le atribuye la famosa frase, cuando escucho la palabra cultura echa mano a la pistola, que decía Goebbels, sobreentendía la cultura judía, no la cultura en general. Pero, en fin, aquí de lo que se trata es de la cultura. Pues bien, la cuestión es amplísima y vamos a hacer simplemente un esquema muy rápido. Partimos de la distinción fundamental entre cultura subjetiva y cultura objetiva. La cultura subjetiva yo creo que es la primera acepción de cultura tradicional. Es, por ejemplo, en la frase famosa de Cicerón, la cultura animi, cultura del alma. Y la cultura animi pues es una metáfora de la agricultura, precisamente, donde está el campo virgen, que el arado lo cultiva, y el cultivo del arado pues produce los frutos. De manera que la metáfora consiste en comparar el alma, el cerebro,
pues con el campo virgen, y el arado pues con la pluma o con el instrumento que sea. Y entonces, mediante el cultivo del cerebro o del alma o de lo que sea, pues se obtiene, fructifica esa alma y produce unos frutos que es lo que llama la cultura, donde aparecen contextos tales como esto es un hombre culto, una mujer culta, está muy cultivado, es decir, son los conceptos clásicos de la cultura que llamamos subjetiva. ¿Por qué? Porque la cultura está ahí en el sujeto, está en los sujetos, en principio los hombres. Los etólogos luego han demostrado, hace relativamente muy poco tiempo, que también los animales tienen cultura como natural, y la etología, en cierto modo, es la disciplina que estudia la cultura de los animales. Pero en España uno de los pioneros de estos estudios fue Sabaterpi, el que fue director del Zoo de Barcelona durante muchos años y que teníamos mucha relación con él. Pues bien, la idea de cultura subjetiva es una idea que prácticamente ha sido heredada pues, por la etología contemporánea y por la psicología, y, en fin, la cultura, y por la pedagogía, la cultura. Cuando se distingue actualmente, para decirlo rápidamente, entre aprendizaje y genética, entre herencia genética y herencia de aprendizaje, pues se define a la cultura en general por el aprendizaje. Es decir, todo aquello que nosotros tenemos y que no procede de la herencia genética, entonces esto procede por aprendizaje. Pues qué sé yo, el color del pelo, de los ojos, la forma de la nariz, todo esto es herencia genética. Esto no es cultura, sino naturaleza. Mientras que el idioma, el hablar, incluso el andar de un modo u otro, el gesticular, en fin, y por supuesto el leer, el poner la televisión, todas esas son actividades culturales, porque no se transmiten por herencia, sino por aprendizaje. Pues este concepto de cultura de los etólogos, de los psicólogos, etcétera, pues prácticamente es esto, es cultura subjetiva. Bien, y esta es la cultura, y este concepto de cultura pues en español no se daba. Era un concepto latino que no se da. El equivalente solía ser educación o crianza. Tenía buena crianza, buena educación en el fondo, ¿no? Esto era un individuo cultivado, es el que había sido el que tenía buena crianza o buena educación. Y realmente, incluso en el siglo XVI, la palabra cultura en el sentido subjetivo, que fue recibida ya en el siglo XVII con mucho recelo, pues como se demuestra, por ejemplo, pues aquellos versos de Quevedo sobre la culta latiniparla, ¿verdad? La culta latiniparla, es decir, una de estas mujeres que hablaban el latín en el siglo XVI y XVII, tipo Beatriz Galindo, Lucía de Medrano y demás, pues estas mujeres le llamaban Quevedo las cultas latiniparlas. E incluso la palabra culterano, que aparece como una clasificación de las corrientes literarias de aquella época, pues culterano, según algunos filólogos, parece que es una palabra inventada en el siglo XVII español con intención maligna para aludir a que el hombre culto, pues en el fondo era un luterano, luterano, ¿verdad? Aquellos versos de Quevedo, el que quiera ser culto en un solo día, la jeria aprenderá a gonza siguiente. Fulgores, navegar, joven presente, candor, construye métrica armonía. Es decir, unos versos de Quevedo famosos en donde está Quevedo exponiendo aquellos neologismos entonces, como fulgor, en lugar de resplandor, pues fulgor, armonía, etcétera, en fin, que tenían otros equivalentes, edificar por construir, cosas de estas, ¿no? Y entonces Quevedo lo que viene a decir es lo que llamamos cultos es simplemente unos esnovistas que están tomando del francés o lo que bien. Pues quiere decir que la palabra cultura en español prácticamente no existe, y ni subjetiva ni objetivamente. Pero es que la cultura objetiva es muy posterior, es un concepto muy posterior. Es una cuestión muy debatida, por supuesto, pero vamos, por razones que aquí no hay tiempo de explicar, yo he aceptado la tesis de quienes sostienen que la palabra cultura, en el sentido objetivo, aparece ya muy tardíamente a finales del siglo XVIII y por obra sobre todo de Herder.
no de Kant, otros dicen Kant, sino de Herder, aunque estos son detalles importantísimos porque no tenemos tiempo de hablar aquí. Y entonces la diferencia esencial de la cultura subjetiva o objetiva se puede exponer esquemáticamente de la siguiente manera, que mientras que la cultura subjetiva se supone que reside o se apoya en los sujetos, en el sujeto operatorio humano-animal, pues la cultura objetiva es al revés, envuelve al sujeto, está fuera del sujeto y es el sujeto el que se apoya en ella. El ejemplo más rápido que se puede dar, yo creo, es lo que ocurre con la lengua, la lengua, en el sentido en cuanto contradistinta al habla, la famosa distinción de Saussure. La lengua española, por ejemplo. La lengua española, claro, los que estamos en España hablamos español. Y entonces el hablar español, el español nos antecede, nos envuelve. Es decir, no es que el español, que luego es una parte de la cultura española, de la cultura hispánica, claro, el español nos envuelve, no está dentro de nosotros, estamos en él, estamos en ella. La cuestión es saber qué es este tipo de entidad que nos envuelve, ¿no? Porque lo que pasa con la lengua, pues pasa con el arte, pasa con la religión, pasa prácticamente con todo lo que llamamos cultura. Y entonces, ¿qué es esta entidad? Pues lo cierto es que esta entidad no fue delimitada y localizada más que en el siglo XVIII por obra sobre todo de Herder, que llamó precisamente cultura esto, la cultura objetiva. Y que entonces esta cultura objetiva pues, fue entendiéndose de maneras muy diferentes, tomó su principal incremento, yo creo, con la obra de Fichte, de Juan Teófilo Fichte, cuando interpretó esa cultura como la cultura de un pueblo, concretamente el pueblo alemán. Y entonces, un pueblo que tenía cultura propia, pues tenía no solamente la posibilidad de convertirse en Estado. Es decir, la transformación de la idea de cultura objetiva en un concepto político de una importancia decisiva, como se vio sobre todo en el siglo XIX y sigue ahora viéndose todavía en todos los países, sobre todo en España, en donde los movimientos secesionistas de ciertas regiones como catalanes, vascos, etcétera, gallegos y, por supuesto, los habitantes del Bierzo y de donde sea, reivindican su propia cultura y, por consiguiente, su derecho a tener un Estado propio. Esto es el mito de la cultura. Porque la cultura, al parecer, se considera como la expresión más potente de cada pueblo y, por supuesto, en otros de la humanidad, la cultura universal. Bien. Entonces, la idea de cultura, ya digo, políticamente fue una obra, a mi juicio, de la filosofía alemana. Típicamente se presentó en público con Bismarck, precisamente, la lucha por la cultura, expresión que fue debida a Virchow, el famoso fisiólogo, ¿verdad? Y entonces esta lucha por la cultura se convirtió en el objetivo del Estado de cultura, ¿verdad? Que se llamaba. Entonces un Estado es un Estado de cultura. Bien. Se suponía, todavía Cassirer, por ejemplo, en los años 45, después de la guerra, inmediatamente después de la guerra, en su famosa antropología filosófica, define al hombre como animal cultural. El hombre es animal cultural. Entonces la cultura define al hombre frente a los animales. Claro, definición que la etología pues, ha derrumbado cuando ha demostrado que los animales también tienen cultura distinta, pero es una forma de cultura. Es decir, que no se transmite por herencia, sino por aprendizaje para utilizar el propio criterio de los etólogos. Bien, entre los miles de problemas que suscita la nueva aparición de la palabra cultura, que según algunos pues es la propia esencia del hombre, ¿verdad? Y aunque hay otras formas de entender la idea de cultura, la relación, es decir, esta es una forma del humanismo, de la cultura, el humanismo cultural, el hombre, lo mismo que la cultura. Hay otras posiciones totalmente distintas, que aquí no tenemos tiempo ya dedicaremos los de ser a ellas, pero uno de los problemas principales, y con esto vamos a agotarnos aquí, es el problema del origen de la idea de cultura objetiva. Es decir, cómo se pasa de la cultura subjetiva tradicional y que al parecer no plantea problemas así filosóficos esenciales, sino más bien fisiológicos o psicológicos, al problema de la cultura objetiva. ¿De dónde procede esta idea tan importante? Como vemos. El problema del origen entonces no es simplemente una curiosidad académica o personal, sino que el problema de la génesis aquí está en la estructura primera. Aquí partimos de la hipótesis, del supuesto, desde luego, de que una idea importante no sale de la nada,
jamás, ¿verdad? Siempre sale de otras ideas. Es decir, la idea de Dios sale de otras ideas previas, no es una idea originaria ni primitiva, y así sucesivamente. La idea de cultura moderna, pues no brota de una evidencia axiomática, sino que brota de otras ideas. La pregunta la formulamos de este modo: ¿qué ideas había en el antiguo régimen, prácticamente, en la Edad Media? Y en toda la época del cristianismo, ¿verdad? La que va desde San Agustín pues hasta Kant, por poner dos cotos, ¿no? ¿Qué ideas había entonces que fueran homólogas a la idea de cultura de ahora, que desempeñasen una función parecida? Bien, discutiendo las posibilidades que pueda haber, creímos haber determinado que la idea homóloga a la idea de cultura moderna o objetiva es la idea de la gracia, el reino de la gracia. La gracia, el reino de la gracia, pues como he sabido, fue la gran revolución del cristianismo. Es decir, porque la naturaleza, que es un concepto que en las tesis anteriores esbozamos, la idea de naturaleza es una idea griega y que naturalmente en principio agota en muchas escuelas antiguas, sobre todo los estoicos, y Aristóteles prácticamente, aunque Aristóteles no se agota en la naturaleza, puesto que Aristóteles además admite el primer motor que está fuera de la naturaleza, pero en fin, su función es mover a la naturaleza. Pero los estoicos no, prácticamente identifican la naturaleza con la realidad. Y entonces la gran novedad del cristianismo, dejamos de lado la verdad o la falsedad de estas afirmaciones, pero lo cierto es que en nuestra historia y la arqueología de nuestro saber, por así decir, la idea del reino de la gracia constituye un reino sobreañadido a la naturaleza, lo sobrenatural, precisamente. La gracia es sobrenatural. Todo el mundo recuerda del catecismo pues que Dios creó a Adán y Eva, pero luego les añadió la ciencia infusa, la gracia, los dones del Espíritu Santo, que luego perdieron por el pecado, por eso fueron expulsados del paraíso y por eso pues vino la redención de Cristo, etcétera, etcétera. Es decir, que toda la tradición cristiana, que es prácticamente la tradición occidental, está fundada en la idea del reino de la gracia. Entonces, el reino de la gracia resulta de la inspiración del Espíritu Santo, precisamente, de los dones del Espíritu Santo, que desciende e inhabita en el alma de los hombres y allí les eleva. Ahí está la cuestión. El reino, la gracia tiene la función, primero, elevante, que llaman, los eleva son los animales, los redime, la gracia medicinal, los cura del pecado, y luego les pone en un nivel mucho más alto, que es el nivel más alto que cabe imaginar, puesto que les pone en presencia de Dios mismo. Bien. Entonces, el reino de la gracia, claro, se puede decir, esquematizando mucho como natural, que se eclipsa pues cuando, a partir de la Reforma protestante, sobre todo, pues, y de la Ilustración, comienza a eclipsarse el Espíritu Santo, y entonces el Espíritu ya no sopla sobre el hombre, sino lo que sopla es el espíritu del pueblo, el Volksgeist de Fichte, ¿verdad? El espíritu del pueblo, que no sabemos bien lo que es, pero al parecer es un espíritu que está latiendo en naciones como Alemania o como Francia, ahora parece que como España, etcétera. Está latiendo, entonces sopla, y allí lo que sopla es la cultura de ese pueblo. Y entonces la cultura del pueblo pues, es la base de toda la vida política, la que organiza absolutamente toda la vida política. Bien, entonces la cuestión es la siguiente: que todas las críticas que podamos hacer sobre la idea del reino de la gracia se transfieren a la cultura. Es decir, que aquí vemos claramente, según esto, cómo la tesis sobre la genealogía de la idea de cultura objetiva pues no es puramente una curiosidad erudita, sino que tiene un componente crítico, porque todo lo que se critica de la gracia se critica de la cultura. Es decir, de hecho, la cultura pues, ha sido objeto de unas nuevas disciplinas llamadas ciencias culturales, precisamente, para no llamarles ciencias del espíritu, curiosamente, porque la expresión de ciencia del espíritu frente a las ciencias de la naturaleza fue una expresión que circuló en ambientes hegelianos, sobre todo, kantianos y hegelianos. Kant había contrapuesto naturaleza a libertad. Hegel contrapuso naturaleza a espíritu. Y entonces las ciencias del espíritu
se contraponían a las ciencias de la naturaleza. Bien, claro, el espíritu a lo largo del siglo XIX, sobre todo con la eclosión del positivismo y del materialismo del siglo XIX, pues naturalmente el espíritu no se sabía lo que era, y entonces es cuando surgió la ocurrencia, debida sobre todo a Ricker, de denominar a esas ciencias, al objetivo, al campo de esa ciencia del espíritu como ciencia de la cultura, es decir, a identificar cultura con espíritu, lo cual estaba enteramente dentro del orden de cosas que hemos diseñado al hablar de que la cultura es una hijuela de la gracia, es una transformación de la gracia. Y entonces esta serie de estructuras que no se sabe lo que es precisamente, estamos hablando, suponemos que está dicho todo, pero no se dice nada, que tenemos una cultura y los conflictos que hay entre si hay una cultura universal, si la cultura no es universal, el relativismo cultural, si cada cultura es equiparable a otras, si todas las culturas son equivalentes, si todas son distintas, si no hay posibilidad entonces de una cultura universal, etcétera. El humanismo cultural, los derechos humanos, por ejemplo, pues suelen ser vinculados a la cultura, a una cultura universal, lo cual es totalmente discutible, como es natural. Y entonces, todos estos problemas son los problemas que se planteaban en el Reino de la Gracia. La equivalencia se confirma o se reafirma si tenemos en cuenta que los grandes teóricos del Reino de la Gracia, pues como puedan ser Pelagio, San Agustín, etcétera, Santo Tomás, encuentran sus equivalentes en los teóricos de la cultura. Es decir, por ejemplo, la disputa entre los teóricos que sostienen que la cultura humana no es más que una derivación de la naturaleza, es decir, que todo lo que llamamos cultural tiene ya sus precedentes etológicos y animales, y que la expresión animal cultural se aplica también a los animales, pues esto viene a ser un pelagianismo. Porque Pelagio, la herejía de Pelagio consistió principalmente en sostener que la gracia santificante era realmente algo que ya está dado en la naturaleza y por tanto que no es un acto especial de Dios que se sobrelleva en la naturaleza, que es la propia naturaleza. Bien, es decir, que hay unas homologías impresionantes. Bueno, total, que a donde vamos a parar es que la idea de cultura y toda la teoría de la cultura, de las ciencias culturales, etcétera, la definición de cultura como un todo complejo que decía Taylor, ¿verdad? El descubrimiento o la pretensión de que la cultura pues abre un campo nuevo a multitud de disciplinas que se llaman las ciencias de la cultura, como las llamó White principalmente, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con la psicología, por ejemplo, sino que tienen, y como además es verdad, porque hay una serie de ciencias como puede ser la lingüística, como puede ser la etnografía, como puede ser la arqueología, y que naturalmente que no son disciplinas psicológicas, sino que tienen otros métodos, otras perspectivas totalmente diferentes, y por consiguiente la cultura parece que está a la base de esas ciencias. Es más, hay toda una corriente prácticamente hegemónica en Francia, en España, etcétera, según la cual las llamadas ciencias humanas, una terminología sobre todo de los franceses y que tiene, como su propio nombre indica, un carácter humanístico, pues las ciencias humanas que son ciencias culturales, es de sustituir las ciencias culturales por las ciencias humanas. Y porque precisamente los problemas de la relación del hombre y la cultura son uno de los problemas centrales, como lo eran en la Edad Media los problemas del hombre y la gracia, ¿no? Es decir, un hombre que no está en estado de gracia es hombre o no es hombre, ¿verdad? Son los problemas que se aparecieron en la época del protestantismo, sobre todo, pero antes aún, la época de las herejías de San Agustín, etc. Bien, entonces, para terminar, lo que llamamos mito de la cultura podría quizá reducirse a la misma fórmula de lo que llamamos mito de la naturaleza. Mito en el sentido que solemos dar, pero en este caso mito oscurantista completamente. Yo me atrevería a decir que el mito de la cultura es un mito oscurantista. ¿Por qué? Porque oscurece realmente la realidad. Y parece que está destinado a que la realidad se oscurezca. Simplemente cuando meditamos ¿qué pueda querer decir un ministro de Cultura cuando dice que él va a llevar las riendas de la cultura, ¿verdad? Sí, además sin determinación, claro, porque la cultura está por encima de todo. Entonces realmente no sabemos lo que dicen. Lo que llamamos cultura circunscrita es el uso de la palabra cultura como fuente de todos los valores.
porque es lo que pasa con la naturaleza, se justifica muchas veces cualquier cosa, cualquier contenido, por el hecho de ser cultural. Es decir, que esto es cultural. Es decir, si es importante, pues que sea una sinfonía de Mozart, es porque es cultura. Y además así muchas veces se dice en los prospectos, ¿verdad? Por ejemplo, en un libro publicado aquí en Oviedo, que es muy filarmónico, como habéis sabido, las temporadas de ópera, sobre la historia de la ópera en Oviedo, pues ya no se dice así, se dice historia de la cultura operística en Oviedo, porque si no es cultura no tiene valor, ¿verdad? Tiene que ser, la palabra cultura está por delante de todo. Es un poco como la palabra democrático, si no es democrático esto no vale, tiene que ser la cultura. Bueno, la cultura tiene que ser democrática, si no, no sería cultura. Es decir, es tal abuso, yo creo, de los términos que la palabra cultura está oscureciendo y suponiendo que es la fuente de valor cuando es al revés, puesto que si la cultura por ejemplo, para seguir el ejemplo de la sinfonía de Mozart que hemos dicho antes, si la sinfonía de Mozart tiene valor, no es por ser cultural, la cultura tiene valor porque tiene la sinfonía de Mozart, porque también es cultura el disco botocudo, ¿verdad? O yo qué sé, o la silla eléctrica, es decir, tan cultura una cosa con la otra. De manera que entonces lo que yo creo que se puede decir es que el mito de la cultura pues consistiría fundamentalmente en aludir a cosas distintas de la propia idea. Es decir, como cuando decimos naturaleza no decimos absolutamente nada. Naturaleza con mayúscula, la madre naturaleza, eso es un puro poema, ¿verdad?, de Lucrecio, eso no es nada, la naturaleza no es nada. Y la cultura lo mismo, la cultura no es nada, estamos diciendo cosas que no son cosas distintas, que se les envuelve en un concepto, en un paquete llamado cultura frente a la naturaleza, la contraposición no tiene sentido, además establece una dicotomía donde no lo hay. Muchas veces hemos puesto el problema siguiente, el teorema de Pitágoras, ¿es natural o cultural? ¿Es naturaleza o es cultura? Hombre, no es naturaleza, pero entonces cultura, claro, cuando dicen la cultura es la mente, entonces la cultura que solamente está en Pitágoras, es decir, ahí se demuestra claramente que tenemos nuestro sistema del mundo completamente hecho trizas, ¿verdad? Que no hay la menor posibilidad de entenderse. Otra cosa es que taxonómicamente pues, siga siendo útil para entenderlos, pero nos entendemos dentro de un mito oscurantista.